A esta hora de la mañana, ya a las 11:25 en Colombia, saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas de estudio. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, elaborando el mejor contenido bíblico para ti, para el pueblo de Dios. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal. Recuerda, nuestros estudios, todas nuestras plataformas tienen chat en línea, así que puedes también interactuar, preguntar, estar con nosotros. A esta hora, entonces, ya 11:25, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto. Ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor cristiano, mejor en cada una de las áreas que nosotros hacemos día a día. Como siempre, entonces, tenemos un tema muy importante hoy y como nuestro tema importante también nuestros invitados. Hoy tenemos una particularidad. Hoy estaremos con dos invitados desde México. La pastora Tiffany y el pastor Rodolfo estará con nosotros esta mañana acompañándonos en este hermoso programa. Pastora Tiffany, pastor Rodolfo, ¿cómo se encuentran ustedes allá en México? Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Estamos muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos, aquí disfrutando de un hermoso día y gracias por la invitación, pastor. Qué bueno. ¿Y la pastora cómo está también? Amén, gracias a Dios estamos bien y como mi esposo dice, es un hermoso día aquí en Veracruz y estamos felices para tener el honor para participar en este programa de hoy. Y saludos a todos desde México. Qué bueno, querida pastora. Entonces, también saludos desde Colombia, desde el sur de Colombia, en la ciudad de Pasto. Hoy estaremos hablando entonces de un tema muy importante, como siempre, en base a Job, capítulo 39. Jesucristo y Jehová, su Padre, no solamente quieren darnos salvación, vida eterna, sino que también quiere que vivamos bien aquí en la tierra y para eso Él nos entrena, nos prepara, nos capacita. La naturaleza es perfecta y de ella podemos aprender. Los animales tal vez no pueden aprender de nosotros, pero nosotros tenemos entendimiento, razonamiento que nos permite aprender de la naturaleza. Las personas sabias son aquellas que aprenden cada día de todo. De los animales, de las plantas, de lo que sucede, de los problemas, de las alegrías. Y en esta ocasión, Jehová de los ejércitos entonces quiere enseñarnos. Este capítulo 39 es la continuación del capítulo 38, donde nos habla de la importancia de la sabiduría. Por eso rescataremos los versículos 27 y 28 en esta ocasión. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. En estos versículos nos muestra cómo Dios hace al águila como una especie aparte de las aves normales. El águila está diseñada, está hecha para triunfar y resplandecer ante las demás. El águila es ejemplo de superación, utilizada en muchas conferencias de superación personal. Así que por eso estaremos aprendiendo de esta hermosa ave, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, por qué Él la utiliza entonces en este capítulo, en estos versículos. Podría haber utilizado cualquier otro animal, pero sin embargo lo compara como eso, como el águila, y nos compara también a nosotros. Así que esta mañana, mis queridos pastores Tiffany, Rodolfo y nuestros oyentes, estaremos aprendiendo de esta hermosa ave que es el águila, mi querido pastor Rodolfo. ¿Qué opina usted? Amén, amén. Definitivamente Dios en su sabiduría siempre nos ha dejado ejemplos en la palabra de Dios
para ayudarnos a siempre ir hacia adelante, a nunca voltear hacia atrás, sino ser siempre como el águila. Y definitivamente del águila podemos aprender muchísimo y me encantó este tema. Qué bueno. Y Pastora Tiffany, ¿qué opina con respecto al tema que vamos a tratar? Amén, es una también hermosa porque nos ayuda a pensar en un nivel diferente, de no vernos como cualquier creación, de vernos en un nivel de hermosura que Dios nos ha creado para ser seres diferentes que cualquier creación, que Él tiene propósitos grandes para nosotros, que quiere el éxito para nosotros, que quiere que caminamos en la victoria, y es una manera también para enseñarnos de pensar diferente, de no pensar como negativo, de ser como ¿cómo se dice? Positivos en todo y buscando la manera de superar cualquier obstáculo y buscar la manera de tener éxito en todo lo que hacemos, porque somos hijos de Dios, no somos cualquier persona. Entonces, cuando entendemos quiénes somos en Cristo, pues es una manera de cambiar nuestra mentalidad completamente para no enfocar en lo negativo. Así es, queridos pastores. Entonces, algo importante, a veces nosotros decimos y leemos simplemente la palabra y sí, y volaremos como las águilas, y no pasa de eso, de nos entra por un oído y sale por el otro, pero Jesucristo nos compara con esta ave precisamente, como dicen nuestros pastores, para aprender de ella, aprender de cada ejemplo. Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo son unos maestros por excelencia. Por lo tanto, siempre está utilizando comparaciones, símiles, que nos permite entender mejor lo que nos quiere enseñar. ¿Qué cosas podemos aprender del águila y ponerlas en práctica en nuestra vida? Porque la palabra de Dios la menciona y nos compara. Primero, siempre se remonta, miramos ahí en el versículo 27, la primera parte, la parte A, se remonta el águila. El águila vive en las alturas, no se resigna a lo poco, no escarba para comer lombrices, no es como una gallina, no es como ninguna otra ave, y por eso es que nos compara. El águila tiene esa capacidad de remontarse en las alturas, no se resigna a cualquier cosa. Cuando nosotros hablamos de no resignarnos, significa que no tenemos ese sentido de mediocridad, siempre queremos más, no por ser ambiciosos, porque ya sería el otro extremo, sino que siempre queremos más. El apóstol Pablo dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, mas eso no quiere decir resígnese a lo que tiene, es estar satisfecho, disfrutar lo que tengo mientras me esfuerzo por conseguir algo mejor. Mi querido pastor Rodolfo. Así es, pastor. Bueno, realmente podemos aprender mucho acerca del águila, especialmente en las cosas de Dios. Dios quiere que seamos de excelencia en todo lo que hagamos, pero especialmente cuando se trata de la palabra de Dios, debemos de aprender. Dios no quiere que nos quedemos ahí abajo solamente, no quiere que seamos como alguien que se congrega solamente a escuchar y nunca pasar de ahí. No, Dios quiere que vayamos a otro nivel, obviamente, en todos los sentidos. Quiere que haya una transformación, un nacimiento nuevo, así como el águila, siempre pensar en más allá y no quedarse con lo mismo, sino que incluso, por ejemplo, cuando venimos a los pies de Cristo y empezamos a caminar, tenemos que cambiar muchas cosas que antes hacíamos mal. Entonces Dios no quiere que nos quedemos siendo el mismo gruñón, el mismo enojón, la misma persona, ¿me entiendes? No, debemos de cambiar. Hay gente que dice, no, yo soy así, yo no voy a cambiar, yo no puedo cambiar. No, sí se puede cambiar. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces debemos de hacer eso, debemos de pensar en alto, debemos de pensar en ser transformados, y obviamente por la palabra de Dios todo se puede transformar. Entonces podemos aprender muchísimo acerca del águila, de que dice que se remonta, dice que a las alturas, ¿no? El águila no se queda abajo, el águila vuela, el águila anda en las alturas.
Y así debe ser el cristiano. Debemos de buscar la altura, debemos de buscar siempre la presencia de Dios. Por eso es que Dios nos dice en Colosenses 3 que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no las de abajo. Él no quiere que andamos pensando en las cosas terrenales, porque este versículo, yo sé que muchos que hablan de prosperidad y todo esto, pues lo miran a la prosperidad de la tierra, pero Dios nos dice que pongamos la mirada en las alturas, o sea, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas que van a perdurar para siempre, no en las cosas que se acabarán. Entonces, definitivamente podemos aprender de muchísimo acerca de remontarse como el águila. Entonces, en lo espiritual, como nos explica ya nuestro pastor Rodolfo, en lo espiritual, ¿en qué nivel estoy? Hay gente que lleva ya 20, 30 años en la vida cristiana y siempre es como el que llega de visita, él no participa en nada, siempre está ahí, dice que es cristiano, pero no más. ¿En qué nivel estamos? Si nos remontamos en ese nivel espiritual, participativo, no solamente en la parte espiritual, ya como nos explicó nuestro pastor. Sí, nuestra mirada ya en la parte espiritual, pero hay una iglesia local, física, y si estamos remontándonos en eso, sí nos gusta colaborar, servir con mujeres, danzas, alabanza y tantas cosas que hay, o solamente me resigno a estar ahí en la banca y en la familia también. Porque si yo estoy bien con Dios, estoy bien en todo. Porque muchas veces algunos cristianos dicen, no, yo estoy bien con Dios, los demás no importa. No, es que si yo estoy bien con Dios, estoy bien con mi esposa, con mis hijos, en mi familia, en la sociedad. ¿Cómo podremos remontarnos entonces en la familia, mi querida pastora Tifa? Amén. Como mi esposo estaba mencionando este versículo que dice que pues la palabra nos ordena de pensar en las cosas de arriba y no de abajo, y en muchas personas, pues la mayoría, hay muchos que están afanados por las cosas de este mundo, que se buscan todo lo material, las riquezas y el éxito del mundo, pero en la espiritual hay veces pues ni tiene hambre. Entonces se queda en el mismo nivel, como tú dices, sentado en un banco. Pero la palabra también nos dice en Filipenses 4:8, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos de pensar en las cosas celestiales, las cosas de Dios, todo lo que puede traernos paz y gozo para siempre, la recompensa que estamos esperando, que es una vida eterna, una vida que nunca va a terminar, y ese fin que es diferente por los que no han aceptado, que solo está pensando en este mundo, en todas las cosas que pues va a desaparecer, que va a dejar de existir, y hay muchos que tristemente, que por eso dice la Biblia que hay muchos que van a perder la vida, porque en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar la sabiduría de Dios, ellos buscan la sabiduría de las cosas de este mundo, y puede ser que ellos tienen éxito de una manera en sus negocios, en sus trabajos, en ciertas cosas en la tierra, pero nada de este puede salvar su vida, nada de este va a durar, porque todo va a pasar y al fin pues ellos van a terminar mal con Dios, porque cuando llegue el momento que tenemos que dar cuentas con Dios, pues Dios va a decir que pues lo siento, pues, pero yo no conozco. Entonces es importante de entender que no todo es las cosas de este mundo, que si Dios quiere que nosotros mejoran, pero no solo en lo material, Dios quiere que nosotros mejoran como personas, que aprendemos a amar a los demás, aprendamos de perdonar a los demás, aprendamos de tener ese corazón que le gusta servir, que hacen las cosas diferentes, que no está afanado por solo las riquezas y prosperidad de ese mundo. Gente que ha entendido que hay más, que la gente necesita una vida diferente para tener éxito verdadero.
Así es, entonces, mira algo importante, ¿qué es remontarse entonces en las alturas? En la parte espiritual, siempre poniendo nuestra mirada en el cielo. Si yo estoy bien con Dios, estoy bien con todos. Por algo, hablando de que a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, a Jeremías le sucede algo, ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os quise transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis paz. En otras versiones, Jeremías 29:7 dice, porque si a la ciudad donde tú vives le va bien, a ti te va bien, ¿cierto? Entonces miramos ahí esas dos partes donde debo remontarme en lo espiritual y, como dijo la pastora, también debe remontarse en mi parte mental. Si yo cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Porque lastimosamente si yo tengo una manera de pensar mediocre, no, ahí con lo que estoy bien, no, ¿para qué luchar? Hay algún dicho, no sé si allá en México dice, es mejor ser pobre pero honrado, como si todo rico fuera ladrón, ¿cierto? Entonces, no, ese equilibrio, Dios quiere personas de éxito en lo espiritual, en lo familiar, en lo secular. Y por eso a Jeremías le dice, ora por esta ciudad, porque si a esta ciudad le va bien, a ti te va bien. Si la ciudad prospera, tú prosperas. Estamos hablando entonces en esas dos cosas, como nos dicen nuestros pastores. ¿Qué es remontarse? Bueno, es pensar más allá de lo que yo digo que puedo. Hay muchas personas que se resignan solamente a lo que puede. Por algo a Josué le dice, esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? Es dar más de lo que yo digo que puedo dar. Muchas veces nosotros nos resignamos ahí, a lo poco. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Palabras de mediocridad que nos atan a una pobreza espiritual, a una pobreza física, a una pobreza emocional. Sean como las águilas que se remonta. Segundo, hace su nido en las alturas. Ahí en el capítulo 27, en el versículo 27, la parte B, y pone en alto su nido. De esta forma lo protege de los depredadores. El acomodamiento y la zona de confort, por lo general, siempre llevan al fracaso. Dice, mira, él no pone el nido ahí en una ramita, no, lo pone arriba, en las alturas. Esfuerzo, sacrificio, tanto en lo espiritual como en lo secular. Hoy queremos una vida cristiana muy fácil y queremos una vida secular también muy fácil. Y eso es lo que nos lleva a muchas veces a cometer errores. Acá se nos cae la comunicación con nuestros pastores. Pero entonces eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Nos compara como el águila. ¿Por qué? Porque es una ave ejemplo de superación en cada una de las áreas de nuestra vida. Lo primero que hace el águila entonces es remontarse en esa altura, y la segunda parte que miramos y que nos dice la palabra de Dios es y pone en alto su nido. Estamos llamando, comunicándonos otra vez con los pastores, que se nos cayó la llamada. Recuerde que estamos comunicándonos. Ya estamos otra vez en comunicación con nuestros pastores, Tiffany y Rodolfo. ¿Sí me escucha, pastor, allá? He desconectado. Sí, pastor, estamos ya en comunicación. Sí. Sí, lo escuchamos. Listo. Entonces estamos en esa segunda parte, que es donde el águila no hace el nido ahí en unas ramas. Y no sé si allá, mis queridos pastores, acá en Colombia sucede un fenómeno particular, y es que la gente ha domesticado a las palomas, y hoy es muy común mirar en los andenes, en los parques, en las calles, lleno de palomas que ya no vuelan, que se han resignado ahí a lo que la gente le tira, ya son como carroñeras,
comen basura. Estas palomas acá ya no hacen los nidos por allá en los árboles, no, ahora los hacen ahí al rincón de una puerta, en una ventana, 3 ramas y ahí ponen los huevos. Cada vez se ha mediocrizado. ¿Por qué? Porque el hombre la acostumbró a eso, ya no se esfuerza. Por eso dice, el águila pone el nido en lo alto, porque él se esfuerza, no lo hace con facilidad, mis queridos pastores. Así es, y yo creo que, bueno, eso califica también la palabra que nuestro Señor Jesús nos dio en el libro de Mateo, donde dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y es lo que debemos de hacer. Lo que dice que hace su nido en las alturas y pone en alto su nido, es que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios, obviamente las demás cosas serán añadidas y todo estará bien, como lo que decía acerca de Jeremías, que si a la ciudad le va bien, le va a ir bien a él. También nuestro Señor Jesús nos enseña eso, a tener nuestro pensamiento o nuestra mirada en las cosas de arriba, estar arriba, no abajo. La Biblia dice que somos cabeza, no cola. Entonces, definitivamente, a estas aves, aquí también en México hay mucho de estas palomas, y que realmente ya viven solamente eso, de lo que la gente les da, y están, a veces son hasta incómodo, es incómodo porque pues dejan sucio por donde quiera, pero definitivamente Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a ser como las águilas. Así es. Mira que cómo cambia cuando ya no hay ese esfuerzo, cuando a nuestros hijos les impedimos esforzarse en lugar de obligarlos a esforzarse, tanto en lo espiritual como en lo secular. Hoy ya no nos esforzamos. Hoy la mayoría de la gente busca una iglesia que le quede ahí cerca de la casa. Yo les digo, una iglesia donde cuando se cae de la cama, cae sentado de una vez ahí en el salón de la congregación. No se quiere esforzar. Cambia de barrio, cambia de iglesia. ¿Y dónde se está congregando? No, es que como nos fuimos a vivir a otro barrio que queda 3 cuadritas más allá y allá hay otra iglesia, entonces nos pasamos a ese, porque busca acomodamiento. Y Jesucristo nos está diciendo, sean como esas águilas. Mira cómo cambia. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, de buscar las alturas, y hoy ya las encontramos ahí, como ave de rapiña. ¿Por qué? Porque el mismo hombre lo ha llevado al acomodamiento. Y del águila, así como miramos, para lo cual fue hecha, hay historias, ¿no es cierto?, donde nos cuentan y dice, bueno, el campesino se encontró un huevo de águila y lo llevó a su corral con las gallinas, ahí lo empollaron, ahí nació y ahí se quedó, cambió, ya no vuela como el águila, ya no mira las alturas, ahora se resignó a comer gusanos como cualquier gallina y se le olvidó que tenía que volar porque es un águila. Y eso mismo pasa, mi querida pastora Tiffany, también, que le paso la palabra a usted. Como cristianos nos hemos perdido la categoría de ser águilas a ser águilas, pero resignadas a vivir como gallinas, mi querida pastora. Amén, así es, pastor. Y la palabra en el Salmo 127 dice así, que si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, todo debe depender de Dios y tener una fundación en Dios. Porque si nosotros estamos pensando en las cosas de las alturas, del nivel de Dios, de las cosas celestiales, en lugar de la manera que funciona el mundo sin Dios, pues obviamente vamos a tener una fundación más fuerte, esta fundación que es la roca de nuestra vida que en Jesucristo. Y que cuando tenemos una buena fundación, cuando Dios está con nosotros, cuando estamos buscando un mayor nivel de santidad, de ser mejores personas con los valores que Cristo nos enseñó debemos de tener, para que podamos vivir en paz con todos los demás, para que podamos vivir en gozo aun cuando los tiempos no son fáciles. Y entonces todo
le va bien, porque cuando nosotros estamos enfocados en las cosas celestiales, las cosas de las alturas, pues Dios nos bendice y todo alrededor de nosotros, pues prospera también, porque a través de nosotros es como una cadena de reacción. Entonces tenemos una manera de influenciar todas las cosas alrededor de nosotros, en la atmósfera, en la gente, porque es como si fueran como algo contagio, ¿no? Cuando alguien está sonriente, cuando alguien está amable, cuando alguien está como bondadoso con los demás, pues se ayuda a la gente que no tiene ese paz y gozo en su corazón. De poco a poco, pues ellos miran algo diferente y poco a poco Dios va también obrando en los corazones de los que están alrededor de nosotros. Cuando mantenemos este testimonio diferente, cuando nosotros siempre buscan el éxito, porque la gente siempre quiere más también, pero muchas veces no sabe cómo llegar. Entonces, si ellos ven algo dentro de nosotros y ven el éxito en nosotros y ven el paz y el gozo y amor y todo eso, pues nos atrae a ellos, porque ellos miran y dicen, hey, yo quiero eso también, yo quiero ser mejor, yo quiero ese paz, este gozo, este amor que ellos tienen. Entonces tenemos una manera de influenciar también todo lo que está alrededor de nosotros. Por eso Dios nos compara como esa águila majestuosa, que todos los demás aves la miran y la admiran. Como dice nuestra pastora, bueno, si somos águila, estamos viviendo como esas águilas, nos sentimos como esas águilas. A las damas la palabra dice, porque de nosotros los cristianos, porque es la princesa de Dios. Bueno, pero sí se siente y vive como princesa. Volviendo a lo que es nuestro programa Vidas de Excelencia en los hogares, ¿por qué si eres una princesa, por qué si eres un águila, por qué te dejas maltratar, por qué te dejas menospreciar? Encontramos muchas mujeres cristianas que en el hogar trapean con ellas, las maltratan, las ofenden, y ella se deja maltratar. No digo yo con esto que de manera violenta se tenga que defender, pero si ella se valora, si ella cree que es importante, si cree que es la hija de Dios, entonces ¿por qué se hace menospreciar de esa manera? ¿Sí? Y a veces nosotros mismos nos creemos menores, y no solo nosotros, eso le pasó a David. Ahí en el Salmo 73, versículo 2 dice, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, de la prosperidad de los impíos. Aquí vemos un David próspero, bendecido, un David conforme al corazón de Jehová, que en ese momento estaba sintiendo envidia de los de afuera, cuando debería ser lo contrario, los de afuera envidiarlo a él, pero no, él estaba sintiendo envidia de los demás. Y es como dice nuestra pastora, somos esas águilas, somos esos príncipes, esas princesas, que los demás deberían envidiarnos a nosotros, pero no, muchas veces el cristiano termina envidiando al de afuera, tanto que poco a poco se va alejando de los caminos de Dios, poco a poco ya no mira a las alturas, ahora está mirando a los vecinos, poco a poco deja de poner su nido en alto para, igual como las palomas, también hacer lo que hacen los de afuera. Mira, David, todo un rey, conforme al corazón de Jehová, mas sin embargo, él llegó a un momento donde como que perdió la visión de él mismo, ya no se miró como lo que él era, sino que ahora miraba a los demás. Qué importante entonces que nosotros recordemos nuestro linaje, que somos esos hijos de Dios, esas hijas de Dios, que somos esos príncipes, esas princesas, que somos como esas águilas, y que no tenemos nosotros por qué parecernos a ellos, sino que ellos se parezcan a nosotros, como dice la pastora. Pues qué bueno que nosotros, los demás, nos vean y digan, wow, yo quiero vivir así, en ese hogar, porque como ya lo dijimos, mi espiritualidad se tiene que reflejar en la vida cotidiana. Porque a veces nosotros decimos, lo que pasa es que yo soy bueno por dentro, en mi corazón, ¿no? Pero eso que yo tengo dentro se tiene que reflejar. Buen esposo por dentro, pero muy mal esposo por fuera. Entonces, mi espiritualidad se debe reflejar. Mi ver
a las alturas se debe reflejar hacia mi forma de vivir. Y de ahí por eso esta tercera parte. El estar en las alturas es una forma de vida. Versículo 28. Allá habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Las alturas para esta águila es su forma de vida, es su hábitat. Eso es como ella vive. Como dijo nuestra pastora, entonces, el vivir feliz a pesar de las circunstancias es mi forma de vida. El saber manejar una discusión con mi esposa, con mi esposo, es una buena forma de vida. Porque a veces nosotros, hay algo particular, no sé si allá en México, mis queridos pastores, y es que me enojo con mi esposa y se da cuenta todo el mundo, porque a todo el mundo le volteo la cara, a todo el mundo le contesto mal. No, bueno, sí, discutí con mi esposa y eso está dentro de lo normal. Las águilas tienen problemas también allá arriba, solamente que están acostumbradas a vivir en esas alturas. Sí, nosotros como cristianos tenemos problemas con nuestra esposa. De pronto, bueno, no me gustó lo que ella me dijo, pero como yo estoy mi mirada hacia las alturas, entonces eso es lo que proyecto y no mi enojo con mi esposa o con mi esposo, mi querido pastor. Amén, amén. Eso es hermoso, aprender a hacer eso. La realidad es que como hijos de Dios debemos todos de aprender a hacer eso, de saber levantarse en tiempos de dificultad. Jesús nos dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicción, pero aún así, aunque haya aflicción, dice tener ánimo porque yo he vencido al mundo. Y obviamente en ninguna parte de la Biblia dice que nuestra vida como cristianos será color de rosa, que no va a pasar nada, pero lo que sí nos dice nuestro Señor Jesús, que Él siempre estará con nosotros. Así que debemos de mantener eso, debemos de mantenernos en la altura cuando hay problemas, cuando hay situaciones, debemos de mantenernos firmes, sabiendo siempre quiénes somos, recordando siempre quiénes somos, que somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios y basados en eso tenemos que actuar conforme a eso. Si fuéramos, por ejemplo, el hijo de algún presidente o rey de esta tierra, pues obviamente ellos tienen una cierta forma de expresarse, de manifestarse, de hablar, de todo, ¿no? Entonces, como hijos del Rey de Reyes, así también nosotros tenemos que caminar, debemos de andar en las alturas, siempre sobre los problemas, sobre las situaciones, debemos de mantenernos firmes. Es lo que nuestro Señor, creo yo, que nos enseña a través de estas escrituras. Entonces, ser esa águila, el remontarme a las alturas, el enfocar mi vista allá a las alturas, eso debe convertirse, como dice nuestro pastor, también en esa forma de vida, algo que toca nuestro pastor. Y de hecho, por ahí miraba yo una película donde una niña normal, como cualquier persona normal, un día se da cuenta que ella es hija de una reina, y la reina también se da cuenta de eso y la llama a palacio, y entonces dice, bueno, ahora soy la hija de la reina, y ella quiere seguir con su vida normal, y él dice, no, tienes que aprender algunos protocolos, tienes que aprender a sentarte a la mesa, tienes que aprender a hablar de una manera diferente. Allá en la calle hablabas de una forma, pero ahora como una princesa, tu forma de hablar tiene que cambiar, tu forma de vestir tiene que cambiar. Y eso, como dijo nuestro pastor, en lo humano. Ahora, ¿qué diremos entonces si somos hijos de Dios y estamos acostumbrados a tener nuestra mirada en lo espiritual? Si mantenemos nuestra mirada en lo espiritual, pero no se proyecta en mi vida diaria, seremos como esos maniquí que están allá afuera parados mirando hacia arriba, pero no más, no pasa nada con ellos, son maniquíes. Su mirada la tienen puesta arriba, pero ellos no proyectan nada porque son inertes, mas nosotros no, mi querida pastora. Amén, así es, pastor, y la palabra nos enseña también que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y yo creo que en este punto en donde entre este dominio propio, entendiendo que tenemos que aprender que no importa cómo nosotros sentimos emocionalmente, porque todos
pasan por momentos de enojo, todos pasan por momentos de coraje, pero no es el punto que estás enojado o que tiene coraje o está frustrado o como no sé qué hacer con su situación. Se trata de cómo está reaccionando, de mantener compostura, no importa lo que está pasando, que enfrente de la gente que no está perdiendo la cabeza, hablando palabras que no debe de hablar solo por sus emociones, es entendiendo que tenemos que representar el Rey de Reyes. No es cualquier rey, ni es un nivel aún más alto que los reyes de esta tierra. Entonces tenemos que ser conscientes que todo lo que hacemos, todo lo que digamos, pues es una representación para la gente ahí afuera. Si ellos nos identifican como cristianos, por ejemplo, que ve que vamos a la iglesia, que ya nosotros predicamos de Jesucristo, pero si nosotros tenemos un mal testimonio, pues obviamente no estamos representando bien el rey que servimos. Tenemos que entender que Jesucristo no era rey explosivo. Era un rey que sabía cómo controlar sus emociones, cómo tener esa templanza en todo. Entonces nosotros también tenemos que mostrar los frutos que de verdad el Espíritu Santo mora en nosotros y están transformándonos. Que si antes nosotros estamos un poco fuerte de carácter, ahorita tenemos que dominar ese carácter para que no nos damos un mal ejemplo allá afuera. Tenemos que entender que servimos un reino diferente y que tenemos que representar ese reino bien para que la gente puede tener una razón de querer a unir a ese reino, porque si nosotros parecemos como ese reino de tinieblas que están ahí afuera, entonces no hay ninguna razón para que alguien más van a tener ese deseo de acercar al reino de Dios. Entonces tenemos que ser conscientes como si somos águilas y si somos seres majestuosos como Dios nos ha creado, pues tenemos que representar todo bien delante de los demás. Entonces tenemos que sigue trabajando en dominar nuestras emociones y mantener ese dominio propio, ese amor dentro de nosotros, esta paciencia, esta templanza con todo lo demás, no importa lo que está pasando. Eso es tan importante que mire lo que pasa en algún momento con Jesús y sus discípulos. Les dice, bueno, mantener la vida en alto, la mirada en lo alto, el ser unas águilas, el ser hijos de Dios, es una forma de vida. Tanto que Él les dice, mira, ¿cuál es la forma mediante la cual la gente sabrán que son mis discípulos? ¿La Biblia debajo del brazo? ¿El congregarme en algún lugar? ¿Cuál era la clave para que la humanidad sepa que ellos eran discípulos? Y obviamente hoy también. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Sí? O sea, él dice, es que ser cristiano es una forma de vida. No es solamente un cambio de costumbre, que no, yo antes estaba acostumbrado a ir a la iglesia X, hoy voy a la iglesia Y. Estaba acostumbrado a irme a sentar en unas bancas largas de madera, ahora me acostumbré a sentarme en una silla Rimax. No, es una forma de vida. Por eso le dice, mire, la única forma que ustedes tienen para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos es si se aman los unos a los otros, es suficiente. Con eso la gente van a saber que son míos. Una forma de vida. Si yo soy águila, pues bueno, eso se tiene que ver. El águila nunca la vamos a ver comiendo migajas de pan en el parque, ¿no? Está allá, remontada. Es capaz de llevarse un ternero, ¿sí? Porque tiene la fuerza y tiene la habilidad. No va a estar comiendo maíz ahí. Por lo tanto, eso es ser águila, eso es lo que nos está diciendo. Hay que mantener la mirada en lo espiritual, pero esa mirada en lo espiritual se debe reflejar aquí en la tierra, en su forma de actuar, Amén. en su comportamiento, con su esposa, con su esposo. Qué tristeza, donde hay gente que
en lugar de escuchar alabanzas, adoración en la casa del cristiano, se escucha es insultos, maltratos, y dice que es cristiano. Aquí afuera de la oficina hay alguien que es de X religión y discute mucho con la gente y dice que él es cristiano, que es salvo, pero él cuida en un parqueadero. Él está alabándole a Dios porque lo escucho ahí con el celular, pero al rato está insultando a la gente que no le da el dinero que él esperaba que le dé. Entonces, habla de Cristo, pero a la vez lo oyen también insultar y maltratar a los demás. Entonces, ser cristiano es tener una forma de vida, no perfecta, pero sí, como dice Pablo, en lo posible que tratemos de vivir en paz con todo el mundo, porque habrá momentos donde no va a ser posible. Y va a decir, wow, Pastor Rodolfo, y habló duro. Sí, hay momentos donde tendrá que hablar duro, pero más sin embargo eso no significa que sea mal testimonio. Entonces, el ser cristiano y el vivir en las alturas es una forma de vida, se tiene que reflejar. Buen cristiano, pero malo en los negocios, negocio que pone, negocio que quiebra, porque es mal administrador, porque se gasta más de lo que gana. Bueno, pero entonces esa espiritualidad también se tiene que ver ahí en el orden. Jesucristo es un Dios de orden, dice. Entonces eso se debe reflejar en cada una de las áreas de nuestra vida. La pereza, la negligencia y el no querer luchar por lo que queremos es una mala costumbre. A veces nos acostumbramos a eso. Y parece ser que en el tiempo de Jesús también, ¿cierto, mis queridos pastores? Porque había momentos donde parece ser que ya como que le sacaba la chispa y entonces decía, bueno, el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Sí, si no trabaja, que no come. Ay, pero ¿cómo así, Jesús? Y luego, ¿dónde está el amor? No. Sí, hay que ser espirituales, pero si no trabaja, pues tampoco entonces que coma. Porque eso hace parte también del orden divino, del orden espiritual. Y eso es lo que nos dicen esta mañana. Hay que ser como esas águilas que se remontan en las alturas, que no se amedrentan ante los fuertes vientos, que no es acomodado, que quiere hacer su nido ahí, en las piedras, en un andén. No, las hace en las alturas. Y asimismo deberíamos pensar nosotros, bueno, ¿dónde están nuestras metas, nuestros proyectos? ¿Queremos lo más fácil? Hay muchos cristianos que quieren lo fácil, quieren lo facilito. Yo siempre digo, están buenos como para modelar o ser modelos en alguna fábrica de colchones, porque le encanta dormir, le encanta no hacer nada. Estaría perfecto como para que se consiga un trabajo de modelo en una fábrica de colchones, mis queridos pastores. Así es. Definitivamente también hay una palabra que me llama la atención, en Abdías. En Abdías habla acerca de la soberbia. La soberbia también muchas veces, tristemente, entre hermanos cristianos, existe eso de que se creen águilas, pero la realidad es que lo que realmente tienen es soberbia. No es que son realmente águilas, solamente quieren ir a un lugar para agarrar un título, para ver qué es lo que pueden hacer. Si ellos no pueden hacer lo que ellos quieren, entonces salen volando, ¿me entiendes? Pero no son realmente águilas, sino son como las palomas nada más. Entonces, en el libro de Abdías dice, en el versículo 4, dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, ahí hay dos cosas. Hay personas que realmente pues le hemos creído a Dios y hacemos todo lo posible por caminar conforme a la voluntad de Dios como Él quiere, que caminemos en las alturas, pero sin orgullo, sin vanidad, sin soberbia. Y hay otras personas que lo han agarrado de otra manera, la palabra de Dios, y lo que realmente tienen es soberbia en su corazón. Y eso obviamente los lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque brincan de un lado para otro. Y hace un rato hablaba usted acerca de que, bueno, me moví de colonia o de lugar y me voy a ir a otra iglesia. Hay gente que sí lo hace, pero hay otros que, aunque no se muevan del lugar de residencia, ellos se mueven de iglesia, brincan de aquí para allá y de allá para acá,
siempre buscando en dónde acomodarse, dónde ellos pueden obtener algún beneficio, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de someternos, que debemos de congregarnos y echar raíces en un lugar. Debemos de aprender a echar raíces en un lugar para poder crecer sano, porque una cosa es que una persona llegue a un lugar y rápido le den un título, y otra cosa es que realmente se lo haya ganado con esfuerzo, así como hablaba también usted acerca de Josué, donde Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Debemos de esforzarnos para echar raíces en un lugar. Debemos de esforzarnos. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios te prepara, allí es donde Dios te pule, ahí es donde aprendes a soportar a las demás personas. Allí es donde aprendes a amar realmente a tu hermano, aquel que no es igual que tú, aquel que tiene un carácter diferente a ti. O sea, Dios te pule, Dios te prepara, y entonces después Dios te envía a hacer su voluntad. Pero hay personas que se creen águila, pero la realidad es que no son águilas. Simplemente lo que tienen es vanidad, es orgullo, es soberbia en su corazón, y nunca se someten a nadie, nunca están bajo autoridad de nadie. Ellos dicen estar bajo la autoridad de Cristo, pero la realidad es que no están bajo la autoridad de nadie, están bajo su autoridad solamente de ellos. Entonces debemos de aprender también a diferenciar eso. Un hijo de Dios vuela en las alturas, pero lo que lo hace volar en las alturas es la humildad, es el servicio, es lo que lo hace volar en las alturas. Jesús dijo que el que quisiera ser grande en el reino de los cielos es el que más tenía que servir aquí en la tierra. Entonces, lo que nos va a levantar a las alturas, a que volemos como nuestro Señor Jesús nos enseñó, es la humildad, es el aprender a ser humildes de corazón, mansos como Jesús. Y entonces daremos un buen testimonio. A donde quiera que vayamos, daremos un buen testimonio de que Cristo realmente es quien gobierna nuestras vidas. Y si Él gobierna nuestras vidas, entonces estaremos volando a las alturas. Hay algo importante de las águilas entonces, es que no solamente es así como lo vemos en el papel, sino como dice nuestro pastor, es ser esa águila y remontarse en las alturas. Y leemos y conocemos la historia de las águilas, ellas cuando ya las plumas se están haciendo viejas y absorben mucho el agua, ellas se las tienen que arrancar una a una y se aíslan en las alturas para que le vuelvan a hacer a esas plumas, porque esas plumas la protegen en las tempestades. No es que ellas no tengan que vivir la tempestad cuando se remontan, sino que tienen que pasar esa lluvia y superar esa lluvia. Hay personas, como dice nuestro pastor, que no son muy águilas, más son como pavo real, ¿cierto? Que con las plumas quiere exhibirse. Es un pavo real que se cree águila, pero le gusta exhibirse y nada más. Y ahí va esa cuarta característica de las águilas, que ya lo mencionó nuestro pastor con respecto a lo espiritual, pero también se lo puede aplicar en lo laboral, en lo familiar, en cualquier área. Las águilas son monógamas, es decir, mantienen relación con una sola pareja. Es diferente a los gallos. Los gallos tienen ojos para todas las gallinas. Y las gallinas se pelean todas por un mismo gallo. Entonces, esa es la diferencia de las águilas. Son monógamas. ¿Qué quiere decir? Como nos decía nuestro pastor, no solamente con su pareja, sino también con la congregación, también con su trabajo. Hay algunos que son empleados mientras le paguen lo que ellos quieren, pero no le importa. Si la empresa fracasa, quiebra, ellos simplemente se van a otra. Eso se miraba en pandemia, ¿cierto? En la cuarentena, en el tiempo que tuvimos que aislarnos. Hay muchos que decían, a mí lo único que me importa es que me pague mi salario, pero muy poquitos decían, bueno, ahorita usted no está produciendo y tiene que pagarme, entonces después le trabajo más horas para recuperar lo que invirtió en mí y que usted no estaba ganando. No. Bueno, si esa empresa fracasa, pues me voy a otra. Si esa iglesia cae, pues me voy a otra, mi querida pastora Tiffany.
Amén, así es, tristemente hay muchos que brincan de aquí y de allá y nunca echan raíces, pero la Biblia nos han enseñado que Dios, pues, lo que quiere de nosotros es de lealtad y fidelidad, no solo con nuestra pareja, como tú estabas diciendo, pero con la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo, con el cuerpo de Cristo en general, de entender que cuando somos águilas, que somos también parte de algo más grande que nosotros y que tenemos un propósito grande, pero si nosotros han entendido pues van a pasar por cosas, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por tiempos cuando Dios va a ayudarnos a crecer y es un punto de mantener nuestra lealtad y fidelidad aun cuando viene la tormenta, aun cuando las cosas no parecen bien, de mantener esa fe, caminando por fe y no por la vista, para que cuando hay, por ejemplo, cuando tú estás diciendo si una iglesia está cayendo, de mantener esa fe que pues hay veces pasan cosas, pero no solo porque están pasando un tiempo de adversidad que va a ser por siempre. Y Dios necesita gente de fe que son fuertes, que son firmes, que tiene este deseo de pues ayudar a este lugar de levantar otra vez, de saber que el fracaso no es parte del reino de Dios. Nosotros caminamos en victoria. Ya Jesús ganó la victoria por nosotros, pero tenemos que creer suficientemente y entender que nosotros tenemos este poder. Cuando nosotros tenemos Cristo en nuestro corazón, tenemos este poder para ayudar a las cosas de crecer otra vez y de ser más saludable, que solo tenemos que mantener firmes y fieles con el cuerpo de Cristo en el lugar donde Dios nos ha puesto, de no ver las cosas como los otros ven, de tener una visión diferente, de pensar como Dios piensa, porque un dificultad o un tiempo de tormento o algo no es como una sentencia para la muerte. Solo es algo que a veces Dios permite para que nosotros podamos crecer en paciencia y en fe, para que luego nosotros tenemos aún más fuerza, aún un testimonio aún más poderoso, para que la gente pueda ver Dios glorificando, para que los hombres no están glorificados, pero para que Dios pueda ser glorificado. Porque muchas veces cuando pasan cosas y parece como algo está como un fracaso completo, y luego se levantan, la gente dice, pero ¿cómo es posible? Y es en esos momentos tenemos este poder y autoridad de decir que con nosotros no era posible, pero con Dios sí, porque Dios puede hacer cualquier cosa, pero depende de nosotros de mantener la lealtad y fidelidad con Él y con la iglesia que Dios nos ha puesto, también con nuestros familiares, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, con el cuerpo de Cristo en general. Y cuando nosotros han entendido esta necesidad de mantener fieles, pues cambia muchas cosas y ayúdanos en lugar de ser dividida, de unirse y ser más fuerte, que cuando vienen las tormentas, aunque pasan momentos donde estamos más bajo, pues luego viene ese tiempo cuando nosotros vamos a fortalecernos y vamos a subir otra vez. Entonces, solo es de entender que los propósitos de Dios a veces son diferentes. Él no piensa lo mismo que nosotros y es solo una cuestión de nosotros de mantener fieles a Él. Los vientos, entre más alta es la montaña y entre más alto escalamos, son más fuertes. Abajo no se siente mucho la tormenta, como se la siente arriba. Nosotros a veces simplemente de manera folclórica decimos, sí, las águilas se remontan, sí, pero es que para mantenerse allá se necesita todo ese tipo de características, esa fuerza, esa fidelidad, el tener un propósito, el quererlo hacer. Porque a veces fallamos como matrimonios, porque nosotros esperábamos encontrar ahí con mi esposa, mi esposo, la felicidad, pero yo qué estoy aportando. Y a veces decimos, no, lo que pasa es que no era lo que yo esperaba, es que yo con ellos no soy feliz. No es si ella o él me hace feliz, es yo qué aporto, qué estoy dando. Es una sociedad, ¿qué aporto? No hay ninguna sociedad en el mundo donde los dos pretendan ser socios sin no dar nada.
Si yo estoy buscando un socio para mi empresa es porque necesito capital, porque necesito personal, porque necesito algo. De lo contrario, para eso ando solo. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Tengo que aportar a medida de lo que yo aporto, no solo en lo económico, sino en cada una de las áreas que se necesita para crecer, lo voy a hacer. El esfuerzo que hablábamos anteriormente. ¿Cómo es el nido de un águila que lo va transformando poco a poco? Por lo general, las demás aves tienen nidos desechables. El águila no. Tiene un nido estable que lo va perfeccionando cada día con el pasar del tiempo. Le incrusta pedazos de metal, clavos, alambres. Yo no sé para qué. Porque cuando el aguilucho ya es hora de volar y él no quiere volar, el águila simplemente mece el nido de tal manera que lo incomoda, lo chuza, lo lastima y lo obliga a brincar del nido y a aprender a volar. A veces nosotros decimos, no, qué chévere ser como el águila, sí. Pero ¿por qué nos pone el ejemplo del águila? Porque Jehová es así. Él nos da todo, con Él es todo posible, pero como dijo ya nuestra pastora, a medida que yo me esfuerzo. Yo siempre me baso en la parte de Josué. A él lo mandó a que fuera allá y entregara esas tierras. Dios lo mandó. Pero más sin embargo le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora me pregunto, a pesar de que Dios lo mandó, si él no se hubiera esforzado, ¿qué habría pasado? ¿Cierto? Aunque Dios lo mandó, sin esfuerzo no había nada. Y por algo él le recalca. Porque a veces dicen, no, es que Dios me mandó. Sí, Dios te mandó, Dios te dio los dones, Dios te dio los talentos, pero yo siempre me pongo el ejemplo de Josué. A él también Dios lo envió directamente. Le dijo, ve, y tú vas a repartir esas tierras. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Me hace entender que si Josué no se esforzaba, y no era valiente para enfrentarse a los enemigos, nada de lo que Dios lo mandó hubiera sido posible. Eso es lo que pasa muchas veces en el pueblo cristiano. No, sí, yo oré por el negocio, sí, yo oré por el matrimonio, no, yo oré por esto y por lo otro. Sí, pero ¿no será que me faltó esfuerzo y valentía? Ya, Dios me mandó, Dios me lo dio. Sí, está bien, yo sé que tú oraste, invitaste a tu pastor a que oraras por ese negocio, mas sin embargo quebró. Ay, es que el pastor no oró con fuerza. No es fuerza del pastor. Es que tú no te esforzaste, es que tú eres mal administrador. Eso le pasó al profeta también, que se murió y dejó a la esposa tan endeudada que hasta los hijos se los iban a llevar. Entonces, organización, administración, y eso ya tiene que ver netamente humano. Eso es lo humano. Dios hace lo divino, lo sobrenatural, y nosotros tenemos que hacer lo natural. En ese matrimonio, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que a ti te corresponde como esposo, como esposa, como hijo, como padre? Porque aunque Dios haya bendecido mi matrimonio, aunque se hayan hecho todos los protocolos espirituales para que me vaya bien, si yo no pongo de mi parte, pues lastimosamente Jesucristo no obliga absolutamente a nadie. Por eso es que nos da este ejemplo como el águila. Son como el águila ustedes, deben remontarse a las alturas, pero es que eso no es fácil. Si no, las palomas también se remontarían a las alturas, pero es que eso no es fácil. Por eso es que ser un águila no es fácil. La mamá águila le mete chuzos a ese nido para que cuando el aguilucho no quiere volar, se lastime y se obligue. Pero es que hay hijos de cristianos y hay cristianos que dicen, déjelo, pobrecito, está cansado, déjelo que duerma hasta las 11 de la mañana. A las 11:30 que salga a buscar empleo, pues ya no lo va a conseguir. Eso es lo que pasa, mi querida pastora Tiffany. Sí, así es. Todos tenemos que poner nuestra parte. Como nosotros estábamos hablando antes, que quien no trabaja no come. Entonces, Dios nos ayuda, pero nos ayuda cuando nosotros estamos haciendo lo correcto también. Tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, no podemos hacer lo contrario a lo que dice la palabra y quedar
como quietos, con brazos cruzados y no moviendo, y tener esa expectativa que Dios va a obrar en nuestro favor, porque Dios dice que también tenemos que caminar por fe. Entonces muchas veces hay gente que dice, no, es porque estoy orando, estoy esperando lo que Dios me dice. Y a veces Dios está hablando, pero el problema es que la gente no quiere caminar. Entonces, porque Dios nos dice muchas veces, pues haz esto. Entonces toca a nosotros de mover, de ponernos de pie y hacer lo que Dios nos ha mandado de hacer y hacer nuestra parte. Y cuando nosotros empezamos a caminar, pues luego Dios obra. Por ejemplo, cuando Josué estaba llegando a este río Jordán y ellos tenían que cruzar, pero obviamente era un río, ellos tenían ese miedo como humanos, vamos a cruzar en ese río si Dios no se parte en las aguas como hizo en el Mar Rojo. Dios dijo a ellos, ¿por qué estás esperando? Camina, entra en el agua. Y ellos tenían que entrar en el agua antes que Dios finalmente abriera el camino para ellos. Entonces, tenemos que aprender esto, que no solo es de esperar, que tenemos que también caminar. Y cuando nosotros caminamos conforme a lo que Dios nos mandó de hacer, pues Dios obra en una manera poderosa, pero depende de nosotros de también poner nuestra parte y caminar. Así es, porque a veces nosotros simplemente queremos el facilismo, entonces hágase cristiano y pare de sufrir. No, eso no es. En cualquier área de la vida, en lo que sea, matrimonio, espiritualidad, ¿quieres ser el mejor cristiano? Bueno, pero ¿qué está haciendo? Le da pereza estudiar la Biblia, le da pereza orar, le da pereza congregarse, y se ve que eso no es de ahora, sino de siempre. Por algo el apóstol dice, pues, no tengan esa mala costumbre como tienen algunos, ¿cierto?, de dejar de congregarse, porque eso se vuelve costumbre. Las águilas entonces entrenan a sus aguiluchos para que puedan volar y cazar por sí solas. Versículo 29, desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, tienen una mirada espectacular, desde las alturas ya ve la presa, ¿sí? Desde muy lejos. Nos está hablando de visión, ¿cierto? Pero es que a veces nosotros no tenemos ningún tipo de visión. El águila desde muy lejos ya ha visto su presa, él la acecha, pero nosotros queremos que la presa llegue a nosotros. Nosotros oramos por dinero y llegamos a la casa a esperar a ver al patio si ya cayeron los fajos de dinero, y así no va a ser. Yo siempre pongo el ejemplo con el fútbol. Mi querido pastor Rodolfo, si es hincha de su selección allá en México, si México ahora en el Mundial tiene que jugar con la selección Colombia, me imagino el pastor Rodolfo está orando allá para que gane México y yo también estoy acá orando para que gane Colombia. ¿A cuál de los dos hace ganar Jehová de los ejércitos? ¿Será que...? Bueno, yo creo que... No, yo creo que ahí es el esfuerzo de cada equipo y tristemente nuestra selección gana un partido y se van y se emborrachan en lugar de prepararse más, se confían y lo hemos mirado una y otra vez, así que, bueno, pero yo dejé de ser futbolero hace tiempo, así que ya no me preocupo de eso. Le toca, mi querido pastor, entonces, con esa selección. Mi querido pastor, entonces, este ejemplo, ¿por qué? Mira, que nuestro pastor entonces puede ser vigilia, llamar a todas las iglesias. Pero si el equipo no se mueve, no pasa nada. Y lo mismo pasa con la selección de Colombia. Yo puedo llamar a todas las demás iglesias, pastores, hagamos vigilia, hagamos algo. Sí, podemos orar y ayunar 40 días si queremos, pero igual no va a pasar nada, porque eso depende del esfuerzo. Es más, sería injusto que Jehová de los ejércitos le hiciera ganar a alguno de los dos solo porque estamos orando, ¿no es cierto? Porque ahí dirá, bueno, entonces ¿cuál de ellos oró mal? Ya nos entrarían a juzgar a nosotros, sino al equipo. Por lo tanto, el ejemplo, ¿por qué lo traemos a colación? Porque hay cosas en las cuales Dios se mete y hay cosas que no. Son cosas del hombre. Nos está diciendo aquí por eso del águila.
Hombre, tienes que esforzarte, tienes que luchar. Yo te doy metas. Mira, el águila dice, desde las alturas ya acecha la presa. ¿Eso qué quiere decir? Tiene propósitos, tiene metas que quiere alcanzar. Sus ojos observan de muy lejos. Y yo siempre digo, bueno, tú, ¿cómo te miras dentro de 5 años, 10 años? No, pero la palabra dice que la vida nadie la tiene comprada y mañana. Sí, yo sé que no podemos hacer planes sin Jehová, pero tenemos que tener un plan de acción. Yo le pido a Dios que por algún proyecto, pero eso depende de Dios, sí, pero yo debo tener un plan de acción también. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso es lo que nos dice esta mañana la palabra de Dios. Yo te voy a conceder todo lo que tú pidas, lo que anheles en tu corazón, pero te tienes que esforzar. Josué, yo te voy a dar esa tierra que tanto anhelas, pero si no te esfuerzas, si no eres valiente, no hay nada. A esta hora aprovechamos para saludar a todos nuestros amados oyentes de habla hispana en los diferentes países del mundo, desde Hong Kong, nos dice aquí el reporte, Colombia, muchas ciudades de Colombia, igualmente de Honduras, de México, de Venezuela y muchos otros países que a esta hora de la mañana reportan su sintonía a través de nuestras plataformas de estudio. Recuerda, nuestra emisora está empotrada en las diferentes plataformas de estudio, así que muchas personas estudian, buscan temas de estudio bíblico y sí o sí terminan escuchando nuestra emisora. Saludos para cada uno de ellos también. Las águilas, entonces, ya dijimos algunas características de ella y Dios nos compara con el águila. Ya dijo nuestro pastor, no porque nos creamos pavos reales, las mejores aves, no. Además de su hermosura, se lo ha ganado a pulso, con esfuerzo, con dedicación, tanto en lo espiritual como en lo secular. Ay, pastor, pero es porque a mí nunca me pone de líder, porque no te lo has ganado, porque siempre llegas de último al culto, mientras que los otros que no son líderes son los que llegan primero. Yo siempre le digo a los líderes en la congregación, bueno, si tú eres líder, pues entonces ¿por qué no llegas temprano para ayudar a arreglar las cosas, para ayudar a arreglar el templo, el salón? Pero a veces no. Queremos ser líderes en la iglesia, queremos ser los que figuramos, pero somos los que menos damos en relación a esfuerzo, ¿sí? No, ¿y cuánto es que me va a meter al grupo de alabanza? Pues que nunca te he mirado venir a los ensayos. Es más, muéstrame tu celular a ver qué tipo de música tienes y vamos a darnos cuenta que no, ni siquiera tiene música cristiana ahí. Entonces se está ganando. A eso es que se refiere ser un águila, mi querida pastora Tiffany. Así es. Dios siempre ha usado gente que tenía esta disponibilidad y esta disposición para servir. Entonces hay mucha gente que tiene dones y talentos que Dios podría usar en una manera poderosa, pero no esfuerzas en nada. Entonces podemos ver, como tú estás diciendo en ese ejemplo, cuánta gente solo están pues llenando un silla, que están sentados en un banco, pero llega tarde, llega hasta lo último, no está por la mayoría del mensaje, porque quiere cantar en el altar, pero en la silla sus manos están bien dirigidas, su boca nunca abre, pero es que ser visto. Entonces, ¿por qué tú vas a cantar mejor en el altar y no puedes cantar en la silla? Entonces no hay disposición, no hay disponibilidad. Hay gente que quiere servir pero nunca tiene tiempo porque se ponen otras prioridades primero antes de las cosas de Dios y quiere ser líder. Pues tú no puedes ser, por ejemplo, el líder de oración pero nunca llega al servicio de oración. ¿Cómo tú vas a predicar la palabra cuando tú llegas 1 hora después de que empezó el servicio? Entonces tenemos que tener este compromiso con Dios. Si queremos ser como águilas, pues tenemos que tener este carácter del águila, este carácter que se esfuerzan por lo que ellos quieren, que siempre están buscando de estar en las alturas, no por ser vistos,
pero con motivos puros. Entonces, si nosotros como cristianos queremos mantenernos en las alturas, en las cosas de Dios, pues obviamente tenemos que tener este corazón humilde y contrito, un corazón que de verdad está buscando a Dios y quiere servir por amor a Dios, por amor a su pueblo, para hacer las cosas porque nosotros estamos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si queremos hacer las cosas por la vanidad, por el orgullo, para ser vistos en frente de los hombres, pues entonces no tenemos los mismos motivos. Entonces estamos como estamos hablando más temprano, como pavos reales en lugares de águilas. Y este no es lo que Dios busca. Dios busca a la gente que de verdad son humildes, que son disponibles, que son dispuestos de hacer las cosas, pero también conforme a su voluntad, en su manera, obediente a cómo Dios quiere que nosotros hacemos y no en la manera que nosotros queremos hacerlo en la carne. Tenemos que ser seres espirituales y tenemos que tener esta visión que está compatible con la visión del reino de los cielos, porque muchos tienen esta visión de las cosas de Dios como si fueran cosas seculares, y si vemos las cosas de Dios como algo secular, pues estamos confundiendo cómo debe de ser el reino de Dios y vamos a terminarnos mal. Entonces, si queremos lucir como las águilas en las cosas espirituales, pues tenemos que tener ese corazón que es espiritual, que no es carnal, que busca la manera de hacer las cosas con un nivel de santidad, honrando a los que debemos de honrar y de hacer la manera de esforzarnos en todo por amor a Dios, no para ganar algo, pero por el amor de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas con amor y esforzarnos porque estamos agradecidos con Dios y queremos de verdad servir, pues Dios nos va a dar una recompensa más grande que podemos imaginar, porque lo que Él ha visto en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, porque Dios quiere ser quien está glorificado en nosotros mismos. Entonces tenemos que esforzarnos más y entender, si alguien está subiendo en las alturas, en las cosas espirituales, es porque obviamente Dios hizo algo para ganar el favor de Dios. Y si nosotros no estamos subiendo en las alturas, en las cosas espirituales, debemos reflexionar en dónde estamos mal. Y si un pastor o un líder está dando un consejo, una corrección, una exhortación sobre ciertos temas como nuestra puntualidad que es mal o nuestro compromiso que falta mucho, pues tenemos que tomar en cuenta lo que ellos están diciendo y pensar de verdad qué tengo que hacer para que yo pueda ser como esas águilas. Porque si no, nosotros aceptamos también la exhortación que Dios nos está dando y nosotros no cambiamos, pues vamos a quedar en las sillas. Y si encontramos un lugar donde podemos volar, pues rápido vamos a caer también. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien ante Dios, nunca vamos a mantenernos en las alturas. Los que mantenernos en las alturas son los que tienen ese compromiso y están haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios. Aceptar esas correcciones, esas exhortaciones, hace parte de ese entrenamiento. Ahí en el Salmo 144, uno siempre me llama la atención porque David está pasando por un momento difícil. Mas, sin embargo, él no le dice a Dios que le quite las guerras, que le quite las batallas, sino esta oración que él hace: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En ningún momento el salmista dice: gracias Dios mío porque me quitaste las batallas, me quitaste las guerras. No, dice: gracias Señor porque me adiestraste para ello. Esto es ser águila, no quitarle la tormenta, porque de lo contrario no tendría ninguna razón de ser un águila, un ave importante. Es porque remonta las alturas. No es obligarla a que ponga sus nidos, sus huevos ahí en la puerta de la casa, sino allá en las alturas, donde ninguna otra águila o ave lo va a hacer. Marca diferencia. Sí marcamos nosotros diferencia ante los mismos miembros de la congregación. Hablando de entrenamiento, no sé si allá, mi querido pastor, muchos líderes dicen: bueno, pero ¿por qué a mí me exige y al otro no? Porque usted es líder. Y si usted es líder, pues tengo que exigirle, porque usted tiene que dar más.
Porque si dice que es cabeza, entonces muéstrelo, porque parece más cola que cabeza. Entonces, porque hay personas quienes nos molesta que nos exijan más, pero queremos ser más. Entonces, si yo soy más, tengo que dar más. Eso pasa en cualquier cosa de la vida. Si yo quiero un par de zapatos de alta calidad, pues debo entender que eso me va a costar más. Ahora, si yo quiero un zapato que estaba en promoción, pues es obvio, ese no va a ser de la máxima calidad, porque los zapatos de máxima calidad no los vamos a encontrar ahí en promoción. Eso va a costar y debo estar dispuesto a pagar ese precio. Y eso es lo que nos dice esta mañana. ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres ser un águila? ¿Quieres ser cabeza en tu matrimonio? ¿Quieres ser cabeza en la sociedad? Bueno, ¿quieres ser águila? Hay que pagar un precio. Hay que permitir que Jehová Dios, a través de sus siervos, me entrenen. Quiero ser un hijo de éxito el día de mañana. Bueno, debo permitir que mis padres me ayuden y me corrijan también, porque no todo puede ser comodidad. Mi querido Pastor Rodolfo, entonces su conclusión, y con eso vamos terminando nuestro programa el día de hoy. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Pues definitivamente es una enseñanza muy hermosa acerca de las águilas. Siempre me ha gustado mucho este ejemplo que Dios nos da en su palabra de las águilas y definitivamente debemos aprender mucho de ellos, pero me encantó eso de que las águilas son monógamas y decía, es decir, que mantienen relación con una sola pareja, y los gallos tienen ojos para todas las gallinas. Esa parte me gustó. De aquí en adelante la voy a usar aquí en la iglesia. Esa me gustó. Entonces ya sé, el que tiene el ojito así que se le va por las hermanitas, ya sé que ese es gallo, ese no es águila, definitivamente. Y definitivamente para ser un águila debemos de confiar totalmente, 100% en Dios, confiar, poner nuestra vida en las manos del Señor. Cuando Dios nos llamó a servir aquí a México, la verdad fue un tiempo de decisiones. El águila toma decisiones difíciles, no son decisiones fáciles. El haber dejado Estados Unidos para venir a servir a México, la verdad no fue fácil, fue una decisión difícil, pero sabíamos que confiábamos en Dios, en que Él estaba en control de nuestras vidas, y confiamos en su palabra que dice, no te dejaré ni te desampararé, y confiamos en eso y hemos aprendido a vivir así como Dios nos ha mandado. Un águila confía en Dios, un águila tiene fe en Dios, un águila camina no por vista, sino por fe. Y debemos de hacer eso, hacer como las águilas, remontarnos en las alturas, especialmente por los tiempos que vienen, tiempos difíciles donde vamos a necesitar mucha fe para mantenernos sobre la tormenta. Vamos a necesitar mucha fe para mantenernos sobre los problemas que vienen sobre la humanidad y mantenernos como un águila. El águila, como decía aquí, uno de los puntos, que se mantiene en la altura sobre las tormentas, y eso es lo que debemos de aprender. Así que los pavos reales y los demás van a salir huyendo, pero la águila se queda en las alturas, el águila se mantiene firme fuera de los problemas. Así que la única manera de mantenerse sobre los problemas es a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo, y bueno, creo que esa es la enseñanza de hoy, de mantenernos firmes en Cristo Jesús. Siempre Él es el centro de todo, Cristo Jesús. Mi querida pastora Tiffany, también su conclusión, y con eso terminamos nuestro programa de hoy. Amén. Como las águilas tenemos que siempre mantenernos en las alturas, y como estamos hablando un poquito que la vista que tienen estas águilas, pues habla de la visión, y nosotros como cristianos también tenemos que tener una visión clara en qué es nuestro propósito en la vida aquí en la tierra, pero también en las cosas espirituales. Porque cuando nosotros han entendido nuestro propósito y tenemos una visión bien clara en nuestra mente de qué debemos hacer y por qué estamos esforzando, pues todo va a estar bien. Y cuando nos deja que Dios nos ayuda de prepararnos, como en este último punto, que preparándonos para las batallas, dándonos la sabiduría, el discernimiento, las fuerzas, la salud, la protección que necesitamos en cada batalla, pues
vamos avanzando cada día más cerca a nuestro destino conforme a la voluntad de Dios por nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos esta visión, pues la Biblia dice que donde no hay visión, pues la gente perece. Perdón. Entonces, es bien importante como cristianos de tener esta visión como los águilas, con discernimiento y tener nuestro propósito bien claro en nuestra mente y mantener nuestro testimonio como buen cristiano, esforzándonos de ser cada día más como Jesucristo y de quedarnos bien con todos y de esforzarnos en todas las cosas, pero sobre todo las cosas espirituales. Cuando nosotros hacemos nuestra parte y estamos obedientes a Dios, pues Dios toma control de todos los demás. Cuando nosotros caminamos por fe y hacer nuestra parte y como mi esposo dijo, cuando nosotros salieron de Estados Unidos, pues nosotros fuimos por fe, fuimos en obediencia y no sabía exactamente lo que Dios tenía preparado por nosotros, pero estábamos confiando en todo lo que Dios quería hacer en nosotros, pues que poco a poco Dios va revelando los pasos que tenía que tomar y gloria a Dios, nosotros sigamos avanzando y todos necesitamos de confiar, aunque no tenemos todos los detalles claros de entender que hay una visión, que somos parte del reino de Dios, que somos hijos del Rey de Reyes, que tenemos un propósito más grande que nosotros y si nosotros hacemos nuestra parte y deja que Dios guíe nuestros pasos, pues eventualmente vamos a seguir avanzando y alcanzando este propósito que Dios tenía por nosotros desde el principio. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, pues entonces no somos nada, no podemos hacer nada, vamos a fracasar. Entonces es bien importante de mantenernos en las alturas, de aprender de todo lo que estamos hablando de hoy para que podamos tener éxito y victoria en todo. Entonces la diferencia entre el águila y el pavo real, y con eso concluyo. El pavo real lo encontramos en los zoológicos o en las fincas de exhibición mostrando su hermosura, mientras que el águila está en las alturas y muchas veces poderla ver es un complique, porque a ella no se la puede ver mucho, ella no anda exhibiéndose, ella está en las alturas, ella está haciendo lo que tiene que hacer. El buen líder en la iglesia no se anda exhibiendo, ni se lo siente a nivel de exhibición, él hace lo que tiene que hacer. Él llega tan temprano que los demás no lo ven y se va de último. El buen líder en la iglesia llega de primero y se va de último. El que es simplemente un observador nada más, él llega de último y se va de primero. Además de que llega ya al finalizar el culto, ni terminamos de orar y él ya está afuera, ya no se lo ve, porque no quiere comprometerse. El águila es un ejemplo de compromiso, porque nosotros nos hemos acostumbrado, como no sé, mis queridos pastores allá, cuando uno iba con los hijos a la escuela, al colegio, y los profesores decían, bueno, vamos a hacer tal actividad, y entonces cada uno nos íbamos agachando y como que me voy saliendo, porque queremos ver la escuela bien bonita, pero no me quiero comprometer con nada. Quiero ver la iglesia bien bonita, pero no me comprometo con nada. Quiero ver mi hogar excelente, pero no me comprometo con nada. Quiero un país hermoso, pero no me comprometo con nada. El águila entonces es un animal, una ave de compromiso. Sin compromiso no hay nada, no conseguimos nada. Decía hoy en el devocional de esta mañana, si no me comprometo con algo, no puedo ser una persona de éxito. Y nosotros, como somos tan expertos que siempre buscamos excusas hasta en la palabra. No, pastor, lo que pasa es que como la Biblia dice, si no vas a cumplir, mejor no te comprometas, por eso yo no me comprometo con nada. Porque a todos le buscamos excusas. Entonces, de eso no se trata, sino que nos esforcemos y que si nos comprometemos, demos lo mejor de cada uno de nosotros. Con eso terminamos, nuestros amados oyentes que nos sintonicen entonces desde diferentes lugares de Colombia y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Continúan en nuestra programación, a continuación Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial. Recuerda nuestra emisora,
solamente tenemos repertorio musical de compositores cristianos que no son muy reconocidos, que producen buena alabanza, adoración para Dios y que quiere dar a conocer su música, su trabajo. Por eso en nuestra emisora no tenemos canciones de los grandes cantantes del mundo, sino que le damos la oportunidad a todos aquellos ministros de alabanza o personas que hacen buen trabajo musical, buenas grabaciones. Y si tú que nos estás escuchando, y de paso mi querido pastor y pastora también allá en México, si hay personas que quieren dar a conocer su música, pues nosotros estamos dispuestos a prestarles nuestra plataforma. No es sino que nos envíe tu audio y nosotros lo estaremos entonces dando a conocer en toda nuestra programación radial. Que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso, bendecido. Recuerda, si te congregas el sábado, el domingo o el día que te congregues, hazlo, esfuérzate, sé valiente, no busques excusas. Si llueve no hay problema, no somos de azúcar ni de sal. Si hace mucho sol tampoco nos vamos a enfermar por ello. Así que busquemos la forma de siempre estar activos en nuestra parte espiritual. Dios les bendiga.